Muy buenas tardes, jóvenes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde para compartir unos momentos de compañerismo con ustedes alrededor del programa divino y ver en qué tiempo nos encontramos y qué podemos hacer en el programa divino en este tiempo final. Quiero leer una escritura aquí, Samuel, capítulo 1 de Samuel, capítulo 16, dice aquí la historia bíblica acerca de David. Dice, capítulo 16, verso 1 en adelante, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue y se volvió a Ramá. Que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra y nos permita entenderla.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podemos ver en este caso, el caso de David, un joven, digamos que tenía algunos 17 años de edad, el cual fue ungido por Dios para llevar a cabo una obra en medio del pueblo de Dios. Vean cómo este joven David era muy trabajador. Estaba en el campo trabajando, pastoreando las ovejas de su padre, y aunque era el menor, vean ustedes, tenía la bendición de Dios. Y fue él elegido para la obra que Dios iba a llevar a cabo para la liberación del pueblo hebreo. Samuel amaba mucho a Esaú o a Saúl, pero Dios había desechado a Saúl para no ser rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque no había guardado la palabra de Dios. Y por cuanto desechó la palabra de Dios, Dios también lo desechó a él para que no fuera rey sobre Israel. Y Dios se había provisto de otra persona, el cual era conforme al corazón de Dios, y el cual era un jovencito. Y vean ustedes, cuando fue ungido este jovencito, el Espíritu de Dios vino sobre él, y de ahí en adelante estuvo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre David, y todas las cosas que hizo en favor del pueblo de Dios, fue ungido por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Cuando hubo el reto de Goliat, el cual medía unos 6 codos y un palmo, o sea que eso es bastante. Un codo son 45 centímetros y un palmo son 22 centímetros punto 5, o sea que medía 292 centímetros punto 5, o sea que de verdad que era un gigante. Y si sacamos ese metro, ¿cuánto es aquí? ¿Un metro tiene cuánto? 100 centímetros. O sea que... ¿Y cuánto tiene esto aquí? O sea que para entrar aquí le daba trabajo, tenía que entrar dobladito, o sea que aquí no podía entrar derecho, o sea que de verdad que era un gigante. Y miren, David, un jovencito de unos 17 años de edad, ungido con el Espíritu de Cristo, encontramos que habló cosas allí, ungido por el Espíritu de Dios, y dijo que Dios no libra por espada y por ejército, sino, vean aquí, en el capítulo 17, pasemos, vamos a ver un poquito aquí de lo que sucedió. Vamos a ver del verso 31 en adelante, aunque sea leyendo nada más. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea que ya las experiencias que David había tenido, por cuanto era pastor de ovejas, y ya el Espíritu de Dios estaba sobre él, había tenido ciertas experiencias en donde el Espíritu de Dios en él le había dado la victoria. Y ahora vean ustedes, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el casco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón.
y cayeron los filisteos, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samaria, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vean ustedes cómo David dijo que Dios, vean ustedes, aquí nos dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esto es de lo mismo que nos habla Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6, cuando nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fue con el espíritu de Cristo que David venció al filisteo. La victoria la dio el espíritu de Cristo que estaba en David. Y ahora, para la victoria de la iglesia del Señor Jesucristo, presentada o representada aquí, la victoria también es por medio del espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo manifestado en su iglesia trae a cumplimiento las promesas correspondientes a cada etapa, a cada edad, y así es como se lleva a cabo la obra de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Cristo está construyendo un templo espiritual que es su iglesia de edad en edad. Ha enviado para las 7 edades o etapas 7 ángeles y mensajeros, y vean ustedes cómo ha sido, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con el espíritu de Cristo, manifestado en cada ángel mensajero de cada edad, y manifestado en cada edad, en el pueblo de cada edad. Y así hemos visto la victoria de edad en edad, y ahora estamos en el tiempo de la edad de la piedra angular. La edad para la gran victoria en el amor divino. La edad que tiene las grandes promesas correspondientes al tiempo final. Miren cómo, así como Isaí tuvo 8 hijos, vean ustedes, Cristo tiene 8 mensajeros. Y vean ustedes cómo cada uno ha estado en la edad que le ha tocado vivir. De los 8 hijos que tuvo Isaí, uno de ellos se sentó en el trono de Israel. Y Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así es que uno de esos hijos de Cristo del segundo Adán, uno de los nacidos en Belén de Judea, que eso es nacido en Cristo, porque todo aquel que ha nacido en Cristo ha nacido en Belén de Judea, porque Belén es la casa del pan de Dios, y Cristo es la casa del pan de Dios, y la iglesia del Señor Jesucristo también es la casa del pan de Dios, porque ahí es donde ha estado el pan de Dios de edad en edad. Ahí ha estado Cristo, el pan de vida eterna. Y ahora vean ustedes que de los nacidos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, de los nacidos en Belén, habrá uno que se sentará con Cristo en su trono. Así como David se sentó en el trono de Israel y era un joven conforme al corazón de Dios. Así es que, jóvenes, trabajemos en el reino de Dios. No hay edades para trabajar en la obra de Cristo. Vean cómo David, siendo joven, obtuvo la victoria por medio del Espíritu de Cristo que estaba en él. Y todos ustedes, jóvenes, obtendrán siempre la victoria en Cristo. Él ha prometido darnos la victoria. Él ha prometido para la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, a obtener para nosotros
la gran victoria en el amor divino. Así es que estamos trabajando a la segura. Estamos en el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, en la parte que le seguiría a la séptima edad de la iglesia gentil y al ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. ¿Y qué es lo que le sigue al 7? Pues el 8. Y vamos a ver, ¿qué es lo que le siguió al 1? El 2, la segunda edad. ¿Qué es lo que le siguió a la segunda edad? Pues la tercera edad. Y a la tercera edad, ¿qué le siguió? Pues la cuarta edad. ¿Qué le siguió a la cuarta edad? Pues la quinta edad. Y así, contando también de mensajeros, ¿qué le siguió al primer mensajero? Pues el segundo mensajero. Y al segundo mensajero, ¿qué le siguió? Pues el tercer mensajero. Y así ustedes siguen contando hasta que llegan al 7, a la séptima edad y al séptimo mensajero. ¿Y qué le sigue a la séptima edad? Pues la edad de la piedra angular, que es la edad octava, la edad eterna. ¿Y qué es quién le sigue o qué le sigue al séptimo ángel mensajero? Pues el octavo ángel mensajero, el mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo. Vean cómo en el 8 es que está la bendición de Cristo para toda su iglesia en este día postrero. ¿Y en qué edad estamos nosotros? En la edad octava, la edad de la piedra angular. Entonces, podemos hablar como hablaba David, que hemos de obtener la victoria, y así como Dios nos ha librado en el pasado, nos librará en este tiempo final, y nos dará la victoria. Así es que vean ustedes para qué tiempo está prometida la victoria. Para la edad de la piedra angular, bajo el ministerio octavo. Y cuando se habla del 8, se habla de eternidad. El 8 representa eternidad, infinito, por lo tanto será un ministerio para todo el séptimo milenio, todo el reino milenial, y después continuará por toda la eternidad. Y nuestra edad es una edad eterna. Así es que Cristo nos ha colocado en una edad eterna para obtener ahí la victoria en el amor divino. Hay personas que quizás no saben dónde es el lugar prometido de Dios para la victoria en el amor divino, pero miren, ya la batalla de la primera edad se llevó a cabo, así es que no puede ser en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la séptima, porque ya son edades que ya pasaron. Y ya Cristo hizo en esas edades lo que iba a hacer, y la victoria de los escogidos en esas edades se llevó a cabo. Pero solamente nos queda la edad de la piedra angular para obtener la victoria en el amor divino, y para los muertos en Cristo ser resucitados, y los que estamos vivos ser transformados. Así es que ven ustedes cómo en nuestra edad, la edad de la piedra angular, es que Cristo estaría manifestándose y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder, y llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final. Y esa es la obra que es la continuación de lo que Cristo, vean ustedes, comenzó a hacer en la primera edad, luego continuó en la segunda, luego continuó en la tercera, luego continuó en la cuarta, luego continuó en la quinta, luego en la sexta continuó, luego en la séptima continuó, y la continuación a la séptima, pues es en la edad de la piedra angular. Y así, miren, en la primera edad se llevó a cabo la obra de Cristo en Asia Menor, luego continuó en Europa en 5 edades, luego continuó en Norteamérica en la séptima edad de la iglesia gentil, y la continuación, después de la séptima edad, y después de la obra en Norteamérica, la continuación pues es en la América Latina y el Caribe. Por cuanto Él está trabajando en la construcción de su templo espiritual, que no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Cristo. Ven ustedes, el Espíritu de Cristo ha viajado para la América Latina y el Caribe, no podía irse a otro territorio. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo estaba en el occidente, en el oeste, y el oeste es el continente americano.
Y el continente americano consta de Norteamérica, donde se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. Ya Dios hizo allí lo que iba a hacer. Y luego Centroamérica, Suramérica y el Caribe. O sea que del continente americano, del continente del oeste, solamente le queda a Cristo Centroamérica, Suramérica y el Caribe para completar su obra de construcción de su templo espiritual, para construir su lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora vean cómo las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, y la parte del lugar santísimo corresponde a la América Latina y el Caribe. Y luego que esté construido ese templo completo, se complete con la construcción del lugar santísimo, se complete al llegar hasta el último de los escogidos, luego será dedicado a Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Seremos transformados y Dios morará en toda su plenitud en cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y en los miembros del cuerpo místico de Cristo correspondientes a el lugar santísimo, Cristo estará manifestado en toda su plenitud. O sea que esas son las personas que estarán vivas en el tiempo final, donde Cristo estará manifestado en toda su plenitud. Y será el grupo perteneciente a la edad eterna de la piedra angular, la edad representada en el 8, que representa infinito. El 8 es infinito y eternidad. Y vean ustedes cómo, para poder ser transformados y entrar a eternidad, tenemos que entrar a la edad que representa la eternidad, a la edad eterna de la piedra angular. Porque las demás edades eran temporales, ¿sí? Cada una comenzaba, luego terminaba y después venía otra edad, hasta llegar a la edad de la piedra angular, donde nos encontramos, en donde entramos a una edad eterna para poder entrar luego a eternidad, recibiendo un cuerpo eterno. Ahora vean cómo el 8, que es el número de nuestra edad, concuerda también con el número de los hijos de David, de los hijos de Isaí. Y David era el número 8. O sea que esta es una edad en donde el trono de David será ocupado. Por eso es que el trono de David en la primera edad no podía ser ocupado. Estaba allí vacante. En la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima tampoco. ¿Por qué? Porque tenía que venir una edad que fuera la representación del número 8. Y para eso tiene que venir una octava edad, la edad de la piedra angular. Y por eso es que en la edad de la piedra angular, Cristo estaría revelado como hijo del hombre e hijo de David. Y por eso es que, como hijo de David, Cristo podrá sentarse en el trono de David y establecer el reino allí en medio del pueblo hebreo. El reino de Dios será restaurado en medio del pueblo hebreo. El trono de David será restaurado y nuevamente el pueblo hebreo tendrá un reino, el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. La capital será Jerusalén y el distrito federal será todo Israel, el territorio de Israel, y Cristo gobernará sobre el planeta Tierra completo. Ahora vean cómo todo esto ha ido moviéndose y Cristo ha estado construyendo un templo. El pueblo hebreo necesitaba un templo, ya no lo tiene, ¿ven? Y ahora Cristo ha estado construyendo un templo, el cual estará allí en la tierra de Israel, porque estaremos con Cristo allí y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Bueno, hemos visto que con un joven como David,
Miren ustedes lo que Dios hizo para darle la victoria al pueblo hebreo. Y ahora para el día postrero, el anticristo, que es el Goliat del tiempo final, dice la Escritura que será vencido. Dice, con el resplandor de la venida de Cristo y con el espíritu de su boca. Así es que vamos a dejar eso quietecito ahí, porque una batalla, si va a haber una victoria, pues tiene que haber una batalla. Si va a haber una victoria, la victoria en el amor divino, tiene que haber una batalla en donde la manifestación del amor divino esté en acción en la edad del amor divino, que es la edad de la piedra angular. Y vamos a ver cómo Cristo estará manifestándose en nuestra edad y dándonos la victoria en este día postrero. La victoria es nuestra, porque Cristo la ha prometido, y Él es el que obtendrá esa victoria para todos nosotros. Así es que, jóvenes, no hay por qué tener miedo. Trabajemos en el reino de Dios y llevemos el mensaje por todos los lugares hasta que el último de los escogidos entre, y luego los muertos en Cristo resuciten y los que estamos vivos seamos transformados. No puede venir la resurrección ni la transformación nuestra hasta que no esté completo el templo espiritual de Cristo, hasta que no llegue hasta el último de los escogidos, porque no se puede dedicar a Dios un templo. Salomón no lo podía dedicar, ni tampoco el profeta Moisés, hasta no terminar ese templo. Y Cristo no puede dedicar a Dios ese templo espiritual, su iglesia, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, hasta no estar completo ese templo, hasta no completarse con el último de los escogidos de Dios. O sea que nuestra labor llevando el mensaje tiene una meta, y es que hasta el último de los escogidos llegue al cuerpo místico de Cristo y sea colocado en el lugar santísimo de ese templo espiritual. ¿Y dónde están los escogidos que formarían parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? Aquí estamos, una parte de ese pueblo, y por toda la América Latina y el Caribe está el resto de esos escogidos. Y si alguno se ha ido a Norteamérica o a Inglaterra o a Francia o a algún otro lugar, hasta allá le llegará el mensaje también, para que sea colocado en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le guarde, y adelante, sabiendo que estamos en la continuación del programa de Dios que Él comenzó allá en la tierra de Israel, la continuó en Asia Menor, luego continuó esa obra en Europa, y luego continuó esa obra en Norteamérica, y ahora, ¿dónde está la continuación de esa obra? En la América Latina y el Caribe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta dentro de algunos minutos más, donde será la próxima actividad en la cual estaré con ustedes, compartiendo también unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, jóvenes, y adelante, sirviendo a Jesucristo y sin desmayar en la fe, porque la victoria es nuestra. No importa los gigantes que aparezcan, la victoria es nuestra. Que Dios le bendiga.